A ver, silencio. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues mi nombre es Carlos Córdoba, aquí en una transmisión más que vamos a tener en su canal Apologética Pentecostal, en donde se va a llevar a cabo un debate entre Carlos Giovanni Fuentes y Betty Valenzuela. El tema es el canon del Antiguo Testamento. Los tiempos van a ser 15 de exposición, 10 de refutación, 5 minutos de preguntas, 5 de contrarrefutación. Voy a mencionar las reglas. Las primeras 2 llamadas de atención que se les haga, se les va a amonestar. A la tercera, se acaba el debate. A la primera falta de respeto al moderador, se acaba el debate definitivamente. Si no hay más, pues vamos a comenzar con las presentaciones y les voy a pedir a los debatientes, que prendan la cámara, por favor. ¿Me puedes enviar el link, Cristiano Evangélico, que te lo pedí hace rato? Sí. ¿O cómo se llama tu canal? Tiempo. ¿Quién de los dos es el que va a comenzar? ¿Me puedes enviar el link, por favor? ¿O el nombre de tu canal? Sí, se lo voy a enviar. Permítame. Póngale ahí, es más, póngale ahí en el grupo Apologética Pentecostal. Así con... ¿Está bien? A ver si me sale. Porque, oye, Carlos, que si das permiso de que lo retransmita el padre Carlos Mojica en su canal. No. Que lo retransmita. Mándamelo porque no me parece. No me aparece aquí en YouTube. Ahí voy, Permítanme. Canal. Ahí les va. Compartir. ¿Se lo puede enviar al grupo, doña Betty? ¿Dónde está? Sí, ahí hay grupo, mijo. Sí, por favor, mijo. Sí, está bien. Ahí va. Ahí lo envié. Ah, ok, ya lo vi. Es por YouTube. Ajá. Sí. Listo. Ok. ¿Quién de los dos es el que va a comenzar? No me dijeron. El que invita empieza. ¿Qué comienza, Betty? No, tú invitaste, tú empiezas. Ok, no hay problema. Sí, cierto, Giovanni. Tú fuiste el que invitaste, tú tienes que empezar. Voy a poner el crono. Tienen 1 minuto de presentaciones cada uno. Adelante, Giovanni, preséntese. Bendiciones en Cristo, hermanos. Mi nombre es Carlos Giovanni Fuentes, del país de Honduras, de la ciudad de Choloma. Soy evangélico calvinista de la Iglesia Reformada y estamos aquí para compartir un tema referente al canon bíblico. En este tema voy a tratar de probar mediante la historia y mediante la Biblia que el canon hebreo, o el canon que se comprime en 22 libros y que ya en las Biblias protestantes se reconocen como 39, fue el canon que ha sido predominantemente aceptado por la Iglesia cristiana a través de los siglos, y que el Concilio de Trento lo que fue es modificar una tradición que se venía creyendo y se venía abrazando durante siglos. Y también voy a demostrar que inclusive en las mismas escrituras explícitamente, bueno, no explícitamente, implícitamente sí encontramos referencias del canon hebreo. Y voy a encender mi cámara porque no la encendí. Si ustedes habrán notado, la pantalla de mi celular me muestra el rostro bien oscuro. Es un celular, para empezar, no tiene buena cámara, así que no sé si me pueden perdonar esto. O sea, mi computadora empieza a trabarse cuando hablan un montón de personas al mismo tiempo, entonces me vi obligado a utilizar el celular aunque no quería. Bendiciones. Ok, muy bien. Pues aquí se terminó de presentar el hermano Carlos Giovanni Fuentes. Ahora vamos a la presentación de la apologista católica Betty Valenzuela. Adelante, Betty, preséntese.
Gracias, mijo. Bueno, yo sí entendí esa parte de presentarnos, no de empezar ya con el tema, ¿no? Mi presentación es la siguiente. Yo soy Beatriz Valenzuela Montelongo, soy de México, soy cristiana católica de cuna. Yo pertenezco a la parroquia San Lucas Evangelista, me congrego en la, y como por decirlo así, no me congrego en la capilla, de San Juan Diego o de la Medalla Milagrosa. Yo ahí estoy sirviendo, en lo que el Padre me ponga a hacer, ya sea las lecturas, ya sea desde barrer la iglesia, ya sea en lo que el Padre me ponga. Entonces, esa es mi presentación. Y pues bueno, ahora sí, el tema es el canon, ¿verdad? El canon. Y yo voy a defender lo que de la iglesia, desde la iglesia cristiana ha defendido. No los judíos rabínicos, la iglesia cristiana. Y esa es mi presentación. Adelante, Cristiano Angélico. Muy bien, muchas gracias Betty por su presentación, muchas gracias Carlos también por su presentación. Bueno, pues vamos a comenzar. Quedamos en que Carlos Fuentes va a ser el primero en exponer. Repito nuevamente los tiempos. 15 de exposición, 10 de refutación, 5 minutos de preguntas, 5 de contrarrefutación para cada uno. Muy bien. Pues, permítanme, voy a prender mi cámara un momento para poner el cronómetro. Muy bien. Carlos, mira, está en cero el cronómetro. No sé si lo llegas a ver ahí. ¿Sí? Voy a poner un cronómetro por aquí. Ah, ok. No, quiero ver la hora. Ok, está bien. Porque estoy utilizando un celular. Voy a poner el cronómetro aquí en la computadora. Me disculpan, permítanme un momentito. Sí. Sí, porque también hay necesidad. Bueno, yo iba a utilizar mi celular como cronómetro, pero debido al caso me vi obligado a usar el celular por el problema que tengo en la PC. Bueno, aquí está. Sí. Bueno. Ya le puedo dar. ¿Cuándo? Usted me dice cuándo. ¿Está listo? Estoy listo. Sale, pues ya. Bendiciones, hermanos. Muy bien, vamos a debatir acerca del canon bíblico y para ello quiero tocar puntos acerca del canon de los judíos, sobre Jesús y sus apóstoles, el canon hebreo, sobre los padres de la iglesia, sobre los concilios, sobre la autoridad del Papa, sobre la tradición en la Edad Media, sobre la Reforma Protestante, en las Biblias protestantes y lo que ha sido la exposición de la tradición según la Iglesia Ortodoxa. Muy bien, el canon de los judíos. Como se sabe, los judíos siempre han mantenido un canon de 22 libros, aunque ellos siempre han tenido algunas disputas si estos libros deben ser aceptados fijamente siempre o tienen que sufrir algunas modificaciones, aunque el canon ya estaba expuesto. Así lo vemos en los testimonios judíos, como por ejemplo Josefo Flavio, quien menciona un canon de 22 libros. Han resucitado, o por lo menos han surgido, algunas teorías o leyendas con respecto al canon hebreo. Por ejemplo, ha surgido la teoría de que hubo un concilio en Yamnia, pero no sé si aquí se va a tocar, espero que no. En realidad es que no fue un concilio, ni tampoco fue un sínodo, sino que, como quien se dice por ahí, fue una reunión que tuvieron judíos rabínicos, dando un inicio a unos debates que después surgirían en siglos posteriores. También se ha dicho que el canon hebreo o el canon de allá de los judíos fuera de Palestina se le llamó como canon de Alejandría. En realidad no, la Septuaginta fue solamente una traducción griega de las escrituras hebreas, en las cuales incluían algunos libros apócrifos, como presentan los rollos del Mar Muerto del Qumran, donde se encontraron algunos libros apócrifos como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos. También se ha hablado acerca de un canon saduceo, citando a algunos padres de la iglesia. Sin embargo, esta teoría ha sido descartada porque cuando los magos del Oriente fueron ante el rey Herodes acerca de hablar acerca del Mesías que había nacido, se sorprendió, así que mandó a llamar a los principales sacerdotes del templo para que les confirmara y les dijeran acerca de esta profecía. Entonces, como leemos en Mateo 3:1-16, ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Hay que recordar que los saduceos y los fariseos eran los principales líderes de la iglesia del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Es muy sorprendente porque ha surgido el mito
de que los saduceos tenían un canon corto de 5 libros. Sin embargo, aquí vemos que ellos reconocen las profecías mesiánicas y en verdad ellos eran los encargados de cuidar los rollos del canon, o sea, del canon de hebreo ahí en el templo. Bien, vamos a entrar a lo que es en realidad Jesús y sus apóstoles. Jesús, como todos sabemos, es el principal referente del cristianismo. De hecho, de su vida, de sus enseñanzas, de sus frases, es que se ha cementado el cristianismo. Entonces, Jesús, básicamente se ha dicho que Jesús citaba los libros apócrifos o deuterocanonos, como llaman los hermanos católicos. Esto no parece ser el caso, pues Jesús cuando citaba algunos libros apócrifos siempre utilizaban frases como escrito está, para que se cumpliese la escritura, como lo ha dicho el profeta, escrito por los profetas, o la escritura dice, está escrito en la ley del Señor, y frases así Jesús utilizaba cuando citaba un libro de la Biblia. Sin embargo, encontramos ningún caso de Jesús citando algún libro deuterocanónico ni apócrifo. Es algo que ha sido confirmado incluso por eruditos ortodoxos. Muy bien, sigamos adelante. Jesús, cuando Jesús se crió en Palestina, se crió dentro del pueblo hebreo, entonces Jesús sí conocía estos libros que formaban parte del canon hebreo. Hay que entender que todavía el canon hebreo no había sido, como por así decirlo, cerrado, pero sí estaba la lista estaba presente, pero todavía habían algunas disputas. Sin embargo, Jesús consideró la autoridad de los judíos, de los hebreos, cuando citaba los textos bíblicos que hemos estado mencionando, que siempre Jesús, cada vez que mencionaba algún texto de la Biblia, utilizaba las frases ya antes mencionadas. Ahora bien, Jesús cuando quiere dar una enseñanza, o por lo menos cuando Jesús quería dar alguna enseñanza de moral y fe, entonces siempre utilizaba estos libros. Sin embargo, hay un texto en el cual confirma que Jesús solo consideraba como válidos los libros que se encontraban en el canon hebreo, que pronto serían las Biblias protestantes. Y esto lo encontramos cuando Jesús echa sobre las espaldas de los judíos la muerte de los mártires. Él dice en Mateo 23:35, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinaste en el templo y en el altar. Esto lo encontramos en Mateo 23:35 y es confirmado en Lucas 11:50. Vemos que Jesús menciona a Abel como el principio de una época de generación, o sea, una época de mártires, y vemos que culmina en Zacarías. ¿Qué tiene de especial estos dos? ¿Por qué escoger a Abel como el principio y a Zacarías como el último? Pues nos enteramos que Zacarías fue el último mártir, es decir, la última persona que murió por predicar la palabra de Dios en el altar, entre el templo y el altar. Él fue martirizado, por así decirlo, según cómo se registra en el Targum de Lamentaciones. Entonces, Abel es el primero, Zacarías es el último. Quiere decir que entre ellos hay un periodo de mártires que Jesús consideró y que todos esos mártires entre Abel y Zacarías se los iba a poner en la espalda a los judíos. Pero vemos algo curioso, que entre Abel y Zacarías tienen algo en común, que ese periodo concuerda exactamente con el periodo de revelación del canon hebreo, el mismo que tienen los protestantes. Ahora, se me hace extraño que Jesús no haya hecho referencia de los mártires de los macabeos, porque hay que tener en cuenta que en Macabeos hubo muchos mártires. ¿Por qué Jesús no puso sobre las espaldas de los judíos la sangre de los macabeos? Es decir, podía haber dicho desde Abel hasta la sangre de los macabeos, pero no lo hizo. Solamente puso a Zacarías como el último porque es el último mártir registrado en el periodo de revelación del canon hebreo. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que a pesar de que el apóstol Pablo, como él dice, el último de los apóstoles, él perseguía a la iglesia, sin embargo reconocía que la autoridad de las escrituras estaba sobre los judíos, pues él en Romanos 3, del 1 al 2, dice, permíteme aquí, ¿qué ventaja tiene pues el judío y qué ventaja tiene pues de la circuncisión? Grande, porque a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Vemos bien que lo que se le consideraba palabra de Dios en aquel tiempo eran los libros pertenecientes al canon hebreo. Lo que quiere decir que el apóstol Pablo le estaba dando en este caso la confianza de la palabra de Dios a los hebreos. Aunque aquí pueden decir que los hebreos ya habían pecado, habían rechazado a Jesús como el Señor y como el Mesías y que por lo tanto habían perdido la autoridad,
La cuestión no sería que ellos perdieron la autoridad, no, porque el apóstol Pablo, permítanme tomar aquí una Biblia porque estoy usando la computadora y me permito mejor utilizar aquí la Biblia. Permítanme que perdí aquí la cita bíblica. Bueno, ya la encontré, rapidito lo encontré. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la situación? Mucho, porque de todas maneras, primero ciertamente le ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, si alguno de ellos han caído incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Entonces, no es excusa la incredulidad de los judíos para rechazar el canon que ellos han definido con los siglos posteriores. O sea, tenemos que proyectarnos en que a ellos les fue confiada la palabra de Dios y por lo tanto son ellos quienes dicen qué libros son canónicos y qué libros no. Bueno, entrando ya adentro del debate, vemos que los padres de la iglesia recurrieron al canon hebreo cuando elaboraban sus catálogos. El primero en dar esta lista fue Melitón de Sardes, quien, en excepción de Esther, porque en ese tiempo habían disputas sobre Esther, entonces él prefirió tener ese cuidado y solo incluyó los libros que sí se aceptaban dentro del canon hebreo, o por lo menos aquellos que no estaban en disputas. Lo mismo podemos ver en otros padres de la iglesia, como por ejemplo, y sí, ya voy a mencionar aquí algunos. Permíteme buscarlos. Melitón de Sardes, ya lo mencioné. Está Gregorio Nacianceno, que menciona un catálogo de libros del Antiguo Testamento que concuerda exactamente con el canon hebreo. También tenemos Jerónimo, que es el traductor de la Vulgata, que también concuerda con el canon hebreo. También tenemos a Rufino de Aquilea, que también concuerda con el canon hebreo. Entonces, los padres de la iglesia, ellos fueron, cuando daban sus catálogos, se puede ver la iniciativa de ellos de acercarse al canon hebreo. Ahora, vamos a entrar a lo que es la cuestión de los concilios. Vete aquí, es muy probable que va a recurrir al concilio de Dámaso o al concilio de Roma de 382. Sin embargo, este concilio carece de prueba histórica y aparece nada más que en un documento del siglo VI del Papa Gelasio I. Este documento, como se ha dicho, según el diccionario de Oxford de la Iglesia Cristiana, que se trata de una edición privada del siglo VI, y también confirmado lo que es en la Enciclopedia Británica, que se trata de un documento del siglo VI. De hecho, dicho mito, o por lo menos dicho argumento de que el Papa Damaso elaboró una lista, fue propuesto en el año de 1794 por Faustus Arévalo, editor del Cedulios, que él fue el primero en decir que los 3 decretos del decreto de Gelasio le pertenecían a Damaso. De hecho, Betty tendrá que concordar conmigo, o al menos de que ella tenga alguna prueba de que el primer documento donde menciona que Damaso elaboró una lista fue en el decreto gelasiano y es del siglo VI. Y de hecho, el decreto gelasiano es un documento atribuido a Gelasio, es decir, un decreto apócrifo en otro documento apócrifo. Al final, ningún padre de la iglesia, ningún doctor, ninguna glosa, ningún historiador, nadie antes de 1794 mencionó alguna vez que Damaso había elaborado una lista. Así que Faustus Arévalo fue el que inició esto. En los sínodos de Hipona y Cartago también va a tener un problema, lo comienza a citar, porque en estos sínodos mencionan 2 libros de Esdras, que según se utilizaban en la tradición de la Vetus Latina, que era la Septuaginta traducida al latín, los 2 libros de Esdras no corresponden a Esdras y Nehemías, sino que Esdras A, que corresponde a libros apócrifos, y Esdras B, que corresponde a Esdras y Nehemías. Por lo tanto, cuando Agustín y los sínodos de Hipona y Cartago hablan acerca de los 2 libros de Esdras, no tienen en mente los 2 libros de Esdras canónicos, en este caso Esdras y Nehemías, sino el libro apócrifo tercer Esdras, que se convirtió en tercer Esdras en la Vulgata y que se convirtió en el tercer y cuarto libro de Esdras en las Biblias protestantes, pero que segundo de Esdras Vulgato, conocida como Esdras B, formó parte de los concilios de Hipona y Cartago, y que la Vulgata Jerónimo los enumeró como primero y segundo de Esdras. Y esto no es algo que yo me estoy inventando, sino que de Báez Camargo, él mismo confirma ahí. Él dice, Esdras y Nehemías protocanónicos, muy probable los restos de la Septuaginta original, cierta revisión según otra nomenclatura que es la adoptada de la Vulgata. Esdras en edición de Ralph, los protocanónicos Esdras y Nehemías se dan como un solo libro bajo el título de Esdras. Incluso Agustín, como vamos a utilizar la nomenclatura de la Vulgata, que es 3 Esdras. Agustín aceptaba el libro tercero de Esdras, en la cual confirma este argumento. Según Báez Camargo, dice que Agustín aceptaba como canónico los libros de sabiduría eclesiástico, Tobías, Esther, Judith y primero y segundo de Macabeos, y también 3 Esdras. 3 minutos. Incluía... Ok. Entonces, aquí va a tener un problema, Betty, porque tendrá que probar que los 2 libros de Esdras, de Hipona y Cartago estaban utilizando la nomenclatura de la Vulgata. Hay que entender que Agustín en ese momento no aceptaba la Vulgata de Jerónimo. Entonces, aquí tenemos por lo menos un problema que tiene que enfrentar Betty. Ahora bien, vemos que en la Edad Media, según confirma la Enciclopedia Católica, el canon que predominó en la Edad Media y que fue muy usado y respetado fue el canon propuesto por Jerónimo. De hecho, este canon
inclusive fue aceptado por papas, en este caso el Papa Gregorio Magno, que fue, le llaman Magno porque dicen que fue grande. El Papa Gregorio Magno, el libro sobre los comentarios de Job, habla de que los libros, aunque no canónicos, no tienen nada de malo traerlos para citar. De hecho, incluso el Papa Leo X, el mismo que promulgó Agustín, confirmó la Biblia políglota del cardenal Cisneros de Jiménez, en la cual en su prólogo hacía distinciones que libros eran canónicos y que libros no. Además, la glosa ordinaria, que fue un compendio de comentarios bíblicos muy estimado en la Edad Media, como un tesoro de aprendizaje, según la Enciclopedia Católica, aceptaba solamente como canónico los libros del canon hebreo. Entonces vemos aquí que el canon predominante y que en realidad se mantuvo como una tradición y como una regla fue el canon hebreo. De modo que Martín Lutero no presentó una innovación, sino que siguió con una tradición medieval que Jerónimo perfeccionó, pero que los padres de la iglesia lo seguían. Cuando Martín Lutero sostuvo un debate con Johann Eck, Johann Eck le lanza el libro de Macabeos para justificar el purgatorio. Martín Lutero dice que no, que ese libro no era canónico. Johann Eck no se defiende diciendo que este libro es canónico y aceptado por la iglesia. Más bien, como ya se suele ya decir, en ese momento había muchos doctores de la iglesia católica que estaban de acuerdo con Lutero. De hecho, el cardenal Cayetano, que fue el consejero principal de los papas, él mismo aceptaba en su comentario que le mandó al Papa de que esos libros no eran canónicos y que de hecho tanto los concilios como la iglesia se deben reducir a la opinión de Jerónimo. Y Jerónimo Seripando, que también estuvo presente en el Concilio de Trento, junto con otros eruditos católicos, ellos mismos lucharon hasta el final para que se aceptaran solamente los libros del canon hebreo. Sin embargo, el Concilio de Trento decidió canonizar por igual a todos los libros del canon hebreo. Muy bien, entonces seguimos con la tradición de la Iglesia Ortodoxa. Cyrano Lucari, que hizo una confesión, empezó a transmitir esas ideas de que la Iglesia tenía que reformarse y llegar a sus raíces cristianas. Menciona el canon hebreo, entonces este canon hebreo empezó a ser aceptado en la Iglesia Ortodoxa y se mencionó en el Catecismo de Filerot, inclusive en la introducción de la teología dogmática de Makario Bulgakov, que es un erudito ortodoxo allá del siglo XIX, menciona solamente como canónico los libros del canon hebreo. Por lo menos vemos ortodoxos que aceptan el canon hebreo como regla y solamente admiten estos libros para confirmar la doctrina, dejando a los deuterocanónicos como libros de lectura devocional. No toqué referente a las Sociedades Bíblicas Unidas porque no me queda tiempo, pero podremos decir que incluso antes de las Sociedades Bíblicas Unidas, y tengo un sacerdote que puedo citar, que afirma que las Biblias católicas en Alemania y Francia se imprimían sin los libros apócrifos. ¡Tiempo! Aquí está, mira, ve, para que veas que todo está bien. 15 minutos con 2 segundos. Vamos a regresar el tiempo. Ahora le vamos a dar el turno a la apologista católica Betty Valenzuela. Prenda su micrófono, Betty. Sí, mijo. A ver, cero. Para que vea usted también, mire. Betty. Espérame. Para que vea que está en cero. ¿Voy a hablar ella? Ahora sí, listo. ¿Lista? Listo. Ahí va. 1, 2, 3. ¡Vamos! A ver, en primer lugar, ¿por qué tenemos un canon? ¿Dónde el Señor Jesucristo dijo que tenía que haber un canon? ¿Dónde en la palabra de Dios, siguiendo esa misma línea de los protestantes que dicen que solo escritura y solo escritura es la única norma de fe y conducta? O sea, cuando les conviene, eso es la escritura. Pero ahora, como no les conviene, ahora no usan la sola escritura, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, ¿por qué tenemos un canon? Esa pregunta hay que preguntárnoslas todos, ¿no? Protestantes y católicos. ¿Por qué tenemos un canon? Y luego ya los protestantes, no, que porque San Atanasio, que vaya, se van, agarran páginas que no son fidedignas y ya la historia la tuercen a como dé lugar y la acomodan a su no, pero no. ¿Por qué tenemos un canon? En primer lugar, Jesucristo el Señor jamás dio la lista de un canon, y si lo hay, me gustaría que Carlos Giovanni en su refutación me diga, Betty, mira, aquí está el texto donde Jesucristo dice, es Génesis, todos los del Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, ¿verdad? Me gustaría que me lo diera. Si me da esa lista él, en la Biblia, no importa que sea en esta Biblia, la Reina Valera, yo me hago protestante, ¿verdad? Porque a mí me han enseñado, y la historia me lo confirma, que la Iglesia Católica, con esa autoridad que Jesucristo el Señor le dio, define el canon, el que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en la Biblia no dice la lista del canon, lo que sí dice la Biblia en Primera de Timoteo 3:15 y en Efesios 3:10, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo dice que toda la autoridad plena la tiene, ¿dónde? ¿Quién? La Iglesia.
Así de sencillo. También Jesucristo el Señor le dice a Pedro, lo que ates aquí será atado allá. Por eso, con esa autoridad que Jesucristo les da a su iglesia, con esa autoridad la iglesia es la que define un canon, ¿sí? Ahora, entonces, ¿por qué tenemos un canon? La respuesta es porque la iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, quiso dejar un canon, porque pues primero fue la iglesia y después fue la Biblia, ¿verdad? Me gustaría que Carlos me dijera, no, Betty, primero fue la Biblia, porque si es así, me gustaría que me dijera qué libros leía Adán y Eva. Entonces, ¿dónde dice en la Biblia que la sola escritura? ¿Dónde dice? No lo dice. Entonces, si no lo dice, está bien, yo me retracto. Ahora, la Biblia, hermanos, no, miren, los cristianos no tenemos dos cánones. Los judíos rabínicos sí tienen un canon, que es el canon del Antiguo Testamento. Los judíos cristianos sí tienen el canon de Génesis, Apocalipsis, que son los judíos cristianos. Por ejemplo, Pablo era judío y Pablo jamás estuvo ni presente en la reunión de ese canon hebreo, o si lo está, también quiero que me refute eso Carlos Giovanni, que me diga, no, Betty, sí estuvo un judío cristiano en la definición del canon hebreo, mira, fue tal y en tal año, nombres concretos. Un judío cristiano que me dé el nombre, si estuvo presente en la realización del canon hebreo. Claro que no está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos tipos de judíos. Tenemos los judíos rabínicos que hasta el día de hoy al Señor Jesucristo le dicen maldito, que hasta me duele cada vez que lo ve en YouTube diciendo Irrahamachana y no sé qué, y le dicen a Jesucristo maldito, falso Mesías, o los judíos cristianos que sí aceptaron al Señor Jesucristo como su Señor. Entonces, aquí, hermanitos, ¿cómo fue el canon cristiano? Bueno, resulta, ¿verdad?, que esos judíos rabínicos que no aceptan hasta el día de hoy a Jesucristo el Señor, no aceptaron el canon del Nuevo Testamento, la lista del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque huele a cristiano. ¿Qué hicieron estos judíos rabínicos después de la destrucción del templo en el año 70? Bueno, acuérdense que se dispersaron y luego, llámese en Yamya, llámese en el lugar que sea, ellos se reúnen, ¿verdad? Los judíos, los fariseos. ¿Saben cuáles judíos? Aquellos que el Señor Jesús les dice hipócritas, les dice raza de víboras, les dice sepulcro blanqueado. Bueno, esos judíos se reúnen y dicen, bueno, vamos a retirar esos libros deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque saben a Cristo, huelen a cristiano, ¿sí? Entonces, hermanitos, huelen a cristianos, por eso ellos lo retiran, y por eso ya estamos hablando del año 90 al 100, que es la reunión de esos judíos rabínicos, y qué raro que no incluyen el Nuevo Testamento, ¿verdad que está raro? No, la respuesta es porque ellos no son cristianos. Y si usted se dice cristiano y no acepta los libros deuterocanónicos, tampoco tiene que aceptar los libros del Nuevo Testamento. Porque esos judíos rabínicos que definen el canon con los 22 libros, esos judíos rabínicos no aceptan los libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no son cristianos. Si usted no acepta los libros deuterocanónicos, proclámese judío, proclámese no cristiano, ¿ok? Y luego, ¿qué más les iba a decir? Jesús dio autoridad a la iglesia, ya se los dije. Ahora, los judíos usaban la Septuaginta, y si saben quién, yo no se los voy a decir, se los va a decir este señor González Báez Camargo, un erudito protestante. Parece reputación, pero no es, Lo voy a usar, que aquí tengo yo el libro de él, le voy a dar las páginas. Va, en la página 19 dice lo siguiente: en cuanto a los deuterocanónicos, no hay, como antes dijimos, citas directas de ellos, pero sí paralelos, alusiones indirectas e influencias más o menos visibles. En Efesios 6, 13, 17 dice, la figura de la armadura de Dios puede haberse inspirado en el pasaje similares de Sabiduría 5, 18 al 20. En Hebreos 1, del 1 al 3, hay dos palabras griegas que no ocurren en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento, ¿verdad? De muchas maneras, y apaujasma, que quiere decir resplandor, que son las mismas que aparecen en Sabiduría 7:22. Eso lo dice González Báez Camargo, vuelvo a leer, respectivamente. Aplicadas a la sabiduría divina. El autor de Hebreos la refiere al Hijo, que según una antigua interpretación es la sabiduría personificada, y que el pensamiento cristiano primitivo identificaba con Cristo, y luego aquí dice Cristo, sabiduría de
de Dios en primera de Colosenses 1:24. Dice Gonzalo Báez Camargo, erudito protestante, que fue mexicano, ya murió. Otro pasaje del mismo libro aparece basarse en la segunda de Macabeos, capítulo 6, versículo 18, que habla de los sufrimientos de los judíos perseguidos por los tiranos seleucidas en Santiago 1:19. 8 parece basarse en Eclesiástico 5:11, y hay otros pasajes de Santiago que sugieren, influencias de deuterocanónico y de sabiduría. En Mateo 27:43 puede estar reflejado sabiduría 2:13 al 18, el concepto del cuerpo, que hallamos en 2 de Corintios 5:4, coincide con el de sabiduría 9:15, y Romanos 1:20 al 32 tiene sustancial parecido con sabiduría 13:1 al 9, 14:22 y versículo 31. Un cortejo más detenido podría mostrarnos que los escritos del Nuevo Testamento conocían y a veces utilizaban directa o indirectamente los libros deuterocanónicos, cualquiera que fuera el grado de autoridad que les reconocieran. Bueno, ahí mismo dice, ya la definición, y búscale la página 19 para ver si estoy mintiendo, mijo, página Tiempo, 19. Betty, Vera, tiempo. Sí, Carlos, si puedes mantener la cámara prendida, por favor. Sale. Sigue diciendo el erudito protestante Gonzalo Báez Camargo. Ya la definición y clausura del canon hebreo propendía a desalentar el uso de la Septuaginta entre los judíos, pero los escritos adicionales que ella contenía. No obstante, por razones del lenguaje, continuó por un tiempo siendo la Biblia de los judíos de la diáspora, pero hubo un hecho que, más que cualquier otro, determinó que las autoridades religiosas judías acabaran por rechazar la Septuaginta. ¿Quién? Las autoridades religiosas judías, y prohibir su uso. Este hecho fue que, habiendo sido adoptada por los cristianos como Sagrada Escritura, estos se valían asiduamente de ella. Ay, es que corté el ¿Qué más nos dice aquí el erudito Gonzalo Báez Camargo en la página 15? Apúntele, mijo, página 15. La versión latina, que vino a llamarse la Vulgata, preparada por San Jerónimo, dice, según instrucciones del Papa Dámaso, año 347, siendo un erudito hebraísta y además hebreófilo reconocido, San Jerónimo quiso en un principio limitar su versión al canon de Yamnia, pero dos circunstancias hicieron que al fin incluyera en ella los deuterocanónicos. Vamos a ver las dos circunstancias que nos dice el erudito protestante, ¿verdad? La primera fue el precedente establecido por las versiones latinas antiguas que, basándose más bien en la Septuaginta, los incluían. Las instrucciones recibidas del Papa Dámaso, que eran que revisara las varias versiones latinas existentes y produjera una sola que viniera a ser la autorizada por la Iglesia Occidental. La segunda circunstancia era tal vez de más peso, y era el hecho de que la Iglesia había venido usando la Septuaginta como su Biblia, y los creyentes estaban acostumbrados a considerar los deuterocanónicos como parte de ella. Hubo pues fuertes presiones de cristianos influyentes, muy especialmente de San Agustín, para que esos libros no se excluyeran de la nueva versión latina. En vista de todo ello, San Jerónimo transigió, que quiere decir que lo aceptó, ¿verdad? Página 17 del mismo erudito. Jesucristo y los apóstoles leían la Septuaginta. Página 17. Obviamente, cuando Jesús y los apóstoles hablaban de la escritura o las escrituras, no podían referirse más a lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía todavía, ¿verdad? Desde luego la Biblia de Jesús era en rollos, ok. Y luego, por esa razón los cristianos, al tratarse del Antiguo Testamento, o sea, de la escritura conocida hasta aquel entonces, utilizaron a tal punto la versión griega Septuaginta, y ahí va el pácata, que esta vino a ser de hecho la Biblia de la iglesia primitiva. Ahí está. ¿Qué más nos dice este señor, que es un erudito protestante, verdad? Que creo que es del siglo, hace 2 siglos. ¿Qué más dice aquí? En la página 29, anótale mejor, página 29 del libro se llama Breve Historia del Canon Bíblico, de Gonzalo Báez Camargo. Hacia mediados
del año 249, el obispo Cipriano de Cartago, perdón, es que no le encuentro el año, cita con frecuencia a Tobit y primera y segunda de Macabeos, Baruch, como en Jeremías, eso está en paréntesis, las adiciones a Daniel, sabiduría como el Espíritu Santo por medio de Salomón, y eclesiástico designándolo como Santa Escritura y curiosamente atribuyéndolo también a Salomón. ¿Qué más nos dice aquí en esta misma página este erudito protestante? San Agustín en un principio, aunque reconocía las diferencias de opinión, decía tenerse al veredicto de los grandes eruditos, de no hacer distinción entre los libros canónicos, los del canon hebreo y los eclesiastici, que son apócrifos, así que aceptaba como de igual autoridad que los primeros, sabiduría, eclesiástico, Tobit, Esther, entre paréntesis, texto griego con las adiciones, Judith, primera y segunda de Macabeos, y al parecer también primera y tercera de Esdras. Hazte para allá, mi amor. Ahí está un erudito protestante, ¿verdad? Dándole pacatazo a los protestantes. Bueno, ¿qué más dice aquí el erudito? Dice aquí, en la página, no, eso ya se lo leí. Ahora, ¿quiénes eran los padres de la iglesia que aceptaban los libros deuterocanónicos? Ahí les va, nada más unos, yo sí voy a dar nombres, ¿eh? Primeramente, como lo dice el erudito protestante Gonzalo Vaz Camargo, San Agustín, San Basilio Magno, San Gregorio Niceno, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, Orosio, San Cirilo Alejandrino, Teodoreto de Ciro, San León Magno, San Isidro de Sevilla, Áfrate, San Efrén, entre otros. Ahora, sí es cierto que a través de la historia de la Iglesia Católica, que es la única que ha existido durante la 30 años hasta este año, hubo algún rechazo por los deuterocanónicos, pero es que la Iglesia Católica, ¿cómo define por decirlo así, sus controversias? Ay, pues igual que los primeros cristianos de la Biblia, como en Jerusalén, ¿se acuerdan? Bueno, pues en Jerusalén no dijeron, a ver, Pablo, ¿tú qué es lo que piensas sobre este conflicto? Creo que de los que se circuncidaban, no, quisieron ellos un concilio, y luego dicen, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, y ahí definen sus doctrinas, por decirlo así, cardinales. Entonces, ¿dónde define la Iglesia Católica sus doctrinas importantes? ¿Dónde? En concilio. La Iglesia es conciliar como los primeros cristianos. Me gustaría que en la refutación este niño, Carlos Giovanni, me dijera en qué año y en qué lugar se sientan los judíos rabínicos y si había cristianos ahí o no había cristianos. Me encantaría que me dijera eso. Voy a estar atenta a su refutación y también yo ya estoy lista para su refutación, pero eso me gustaría. A ver, Betty, mira, es que en el canon hebreo había cristianos, aceptaron los libros que yo acepto del Nuevo Testamento porque yo soy cristiano, y en ese concilio, llámese reunión, que es lo mismo, ¿verdad? Concilio, llámese en una escuela de Yamya, que el erudito Gonzalo Vaz Camargo, él menciona Yamya, ¿verdad? Y es un erudito. Yo no creo que Carlos Giovanni sea más que los eruditos suyos protestantes, no creo yo. Entonces, hermanitos, eso me gustaría que él me lo refutara, ¿verdad? ¿En qué parte, en qué lugar y en qué año se reúnen esos judíos rabínicos, o si eran cristianos o no? ¿Y por qué no aceptan los libros del Nuevo Testamento? Entonces, textos mencionados deuterocanónicos, como lo dijo el erudito, yo en mi tiempo lo voy a decir. Segunda de Macabeos 7:9 hace referencia a Hebreos 11:35. Sabiduría 3:8 hace referencia a Primera de Corintios. Gracias. Aquí está. Ok. Bueno, vamos a pasar al más candente, ¿no? El más emocionante, que es el de la refutación. Voy a pedirle a los debatientes que se sigan dirigiendo con el mismo respeto, que no haya ni una falta de respeto, tanto de Betty como de Carlos. Todo pues sea hay que mostrarnos el amor cristiano más que nada. Les pido que mantengan sus cámaras encendidas y pues doña Betty que tenga apagado su micrófono. Carlos, ¿me dices cuándo? Ya. Ya, ok. Empieza ya. Sí, ya. Ok. Betty empezó hablando acerca de la escritura, pero vemos que todavía ella no
comprenden qué consiste esta disciplina de los protestantes, la Confesión de Westminster en el capítulo 1, en el punto 10, habla de que la sola escritura consiste en que la Biblia es la máxima regla de autoridad y por lo tanto en el punto 10 habla de que nosotros también podemos citar los concilios, incluso podemos apelar a los padres de la iglesia siempre y cuando estos se subordinen a la escritura. Ahora, si Betty quiere empezar hablando de nuestro principio de la escritura, por lo menos ella tiene que empezar a conocer en qué consiste este principio y no dejarse creer lo que le han dicho los apologistas católicos de las páginas web. Pero bueno, no vamos a debatir sobre la escritura, sino sobre el canon del Antiguo Testamento. Muy bien, Jesús y el canon. Betty empezó a decir de que qué parte de Jesús hablaba acerca de los libros del Antiguo Testamento. Mire, yo le mencioné a Betty, por ejemplo, de que Jesús mencionó a Abel como el primer mártir, a Zacarías como el último mártir. Jesús no da una lista explícita del canon del Nuevo Testamento porque para empezar se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, así que me voy a enfocar en el Antiguo Testamento, que fue el tema de este debate. Bueno, entonces Jesús menciona a Abel como el primer mártir y a Zacarías como el último mártir. Aquí vemos que Jesús implícitamente está involucrando solo el periodo de revelación que corresponde al canon hebreo. Betty tendría que decirnos entonces qué relación tiene entre Abel y Zacarías como el primero y el último mártir. Muy bien. Dice que los judíos rechazaron el canon de los cristianos porque olía mucho a cristiano. No sé, pero mire, la verdad es que no solo fueron los únicos libros que se rechazaron porque supuestamente olían a cristiano. Le voy a citar a un padre de la iglesia, Betty, y ojalá que no vaya a distorsionar otra vez lo que consiste el principio de la sola escritura, es de que Tertuliano, él aceptaba los libros deuterocanónicos, pero Tertuliano claramente afirma de que el libro de Enoc no fue aceptado porque mencionaba escritura mesiánica de Cristo. Esto lo dice él de la siguiente manera. Sin embargo, Enoc en la misma escritura ha predicado del mismo modo con relación con el Señor. Nada en absoluto debe de estimarse por nosotros, que pertenece a nosotros porque leemos toda la escritura por pie para la edificación, es divinamente inspirada. Por los judíos ahora Le detuve el tiempo porque yo creo que se trabó el muchacho ahí. ¿Usted sí me escucha, Betty? Se salió. Sí, es que tiene problemas. Él batalla mucho con esos, con el internet. Tiene calor. Ay, sí. Oye, vamos a saludar a los hermanos, a ver quién está ahí. Está José Garro, Emanuel González, Apologética Emaús, que viene siendo el sacerdote de Mojica. Dile al padre que si está retransmitiendo esto, mijo, porfis. Pues yo creo que ya lo escuchó. Pues sí. Está Francisco Zucor. Zuko es un culé que hay en México, ¿verdad, mijo? Sí. Y está bien rico, Zuko. ¿eh? Zuko. El de horchata. ¿El de horchata te gusta? Sí. Ahí llegó. Ok. ¿Todo bien, Carlos? bueno, ¿me escuchan fuerte y claro? Sí, Fuerte y claro, a ¿me ver, escuchan? sí, te quedaste en 2 minutos con 25 segundos. Ok, voy a seguir entonces. ¿Está bien? Me dice cuando Sí. empieza. 1, 2, Pero voy 3, a- vámonos.
Muy bien, Betty comenzó hablando acerca de que los judíos rechazaron lo que significa los libros deuterocanónicos, pero que al final consideramos apócrifos porque olían mucho a cristiano. Sin embargo, Tertuliano, como un padre de la iglesia, también afirmó que los judíos rechazaron el libro de Enoch porque también olía a cristiano. Sin embargo, Betty omite de que los judíos no solo rechazaron los 7 libros deuterocanónicos que ellos tienen en su Biblia, sino que también rechazaron el tercer libro de Macabeos y el primero libro de Esdras de la Septuaginta. Betty empezó a citar a Báez Camargo, pero significa, miren lo que dice Báez Camargo, dice, con toda probabilidad los libros del canon hebreo fueron también por la misma razón aducida arriba, la Biblia de los primeros judíos convertidos al cristianismo en Palestina, en particular de la iglesia de Jerusalén. Entonces, los cristianos primitivos empezaron a utilizar el canon hebreo, sí, pero también empezaron a utilizar la Septuaginta, y no solamente la Septuaginta, también empezamos a ver que también los cristianos de Siria empezaron a usar la Peshitta, y también los cristianos cuando empezaron a hablar en latín empezaron a utilizar la Vetus latina. Muy bien. Betty empezó a citar a algunos padres de la iglesia que según ella dicen que no sé si es con el fin de demostrar de que ellos aceptaban los deuterocanónicos, pero sin embargo, mire que en los padres de la iglesia no solo se limitaron a aceptar libros apócrifos o deuterocanónicos que tienen su Biblia. La epístola de Bernabé cita al libro de Enoch en 84:56 llamándole escritura. Tertuliano menciona el libro de Enoch, incluso lo defiende diciendo que los judíos lo rechazaban porque olía mucho a cristiano. Ireneo también cita al libro de Enoch. Encontré herejías en el libro 4, en el capítulo 16, en el punto 2. También Clemente de Alejandría cita el libro de Enoch. También cita el Apocalipsis perdido de Sofonías y lo llama como profeta, y también cita el libro perdido de Elías y lo menciona como escritura. Inclusive la enciclopedia británica dice que Ireneo, Clemente, Alejandría de Origen y Tertuliano consideraban como escritura al libro del pastor Hermas. Incluso, como él dice, confirma el erudito Roger B. Sweet, que también dice de que Clemente citaba el libro de Enoch entre la literatura apócrifa. Entonces, el hecho de que los padres de la iglesia hayan citado libros apócrifos o libros deuterocanónicos, eso no los convierte automáticamente en libros canónicos. Entonces, Báez Camargo dice con respecto a Mellington de Sardes, que fue el primero que presentó la lista del canon hebreo, dice, al parecer, para ese tiempo, un sector cristiano que se inclinaba a considerar como Antiguo Testamento solamente los libros del canon hebreo. Esto lo dice Báez Camargo. Ahora, todavía Betty empezó a hablar acerca de Agustín, pero la cuestión es, Betty, usted habla de Agustín, pero no sé si es que usted sabe de que Agustín, como dice Báez Camargo, aceptó la posición de Jerónimo al final de su vida. Sí, ahora, tenemos que reconocer que Agustín sí fue el espíritu líder de los concilios de Hipona y Cartago y fue en su influencia lo que convenció que estos libros fueran incluidos en estos sínodos. Pero mire cómo dice Báez Camargo, y este es el párrafo que Betty no cita porque no le conviene. Dice, no obstante, en sus primeras postrimerías, Agustín admitió la distinción entre unos y otros libros y coincidió prácticamente con la posición de San Jerónimo. Según Báez Camargo, también dice que la posición que predominó después de Jerónimo fue la suya. Por lo tanto, yo le preguntaría a Betty, estos cristianos, o por lo menos estos padres de la iglesia que aceptaban el canon hebreo como regla definitiva de la doctrina, y también todos los eruditos medievales, entre los cuales se reconoce a Nicolás de Lira y el comentario bíblico, la glosa ordinaria, incluso el Papa Gregorio, incluso el Papa Leo X, que convulgó a Lutero y que también le aceptó la Biblia ahí al cardenal Jiménez, Políglota de Jiménez. Entonces yo me pregunto, ¿ellos también no deberían considerarse cristianos porque aceptaron el canon hebreo? No, ellos simplemente siguieron como una tradición que seguían los cristianos primitivos, inclusive como dice el estudioso ortodoxo N.B. Matthew del Seminario Teológico de Polonés, nos dice lo siguiente, sobre la cuestión del canon del Antiguo Testamento, los padres de la iglesia de hablaron unánimemente a favor del canon palestino-judío, aunque hay diferencias menores entre los libros que nos han llegado. La primera declaración existente entre los padres de al respecto al canon del canon del Antiguo Testamento es la declaración de Mellington de Sardes. Muy bien, creo que mencionó también el apóstol Pablo que el apóstol Pablo admitía, bueno, no sé, ahí, no voy a empezar a crear un argumento de paso. Paso siguiente argumento. Muy bien. Empezó a hablar acerca así de Agustín, empezó a hablar de que él los aceptaba, pero en realidad, y también mencionó a otros padres de la iglesia. Sin embargo, Agustín admite que estos padres de la iglesia también citaban y aceptaban como inspirados el libro 3 Esdras. Inclusive ella lo menciona cuando está citando a Báez Camargo. Agustín aceptó 3 Esdras, como claramente afirma Báez Camargo, en la cual fue la base para que este libro se incluyera después en la Vulgata. Hay que entender que Jerónimo era el secretario de Dámaso. Betty tendría que explicar cómo llegó el libro 3 Esdras a la Vulgata, porque para empezar Jerónimo, entre menos libros había en la Vulgata, mucho mejor.
Entonces, Betty tendría que explicar cómo fue que este libro llegó a la Vulgata Latina, al menos como ella dice ahí en Báez Camargo, que fue por la insistencia de Agustín. Note que no dice Dámaso, no dice que fue porque hubo un concilio de Roma que se celebró y que por eso Jerónimo los tuvo que agregar. No, fue por la insistencia de los cristianos que sí utilizaban la Vetus Latina, pero Betty omite que los cristianos, estos cristianos que utilizaban la Vetus Latina también contenían ciertos libros apócrifos que ella los considera apócrifos porque no forman parte del canon católico. Entre ellos el libro Tercer Esdras, que Agustín en el libro de la Ciudad de Dios también lo menciona como un libro mesiánico. Entonces, si Betty va a citar a Báez Camargo, que lo cite bien. Ahora, dice, quiero citar a Báez Camargo, dice, sobre el apóstol Pablo, dice, cuando el apóstol habla que toda la escritura es inspirada por Dios, dice lo siguiente: sin embargo, la mayor probabilidad es que, hablando de Pablo, del apóstol Pablo, habiendo sido educado en la estricta ortodoxia judía, se estaría refiriendo precisamente a los escritos sagrados, ya generalmente reconocidos por las autoridades rabínicas, y como se dijo ya en su debido lugar, está ahí seguro que eran, a más tarde formarían el canon de Yavne, que se refiere al canon de Yamnia. Ahora bien, Betty me pregunta, ¿qué cristiano se reunió en un concilio de judíos? No, la cuestión es esa, porque a pesar de que los judíos fueron incrédulos, el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos 3, 1 al 2 dice que aunque ellos sean incrédulos, eso no rompe la fidelidad de Dios. Aunque ellos blasfemen contra Cristo, hay que aceptar que, como dice el apóstol Pablo, a ellos les fueron confiadas la palabra de Dios, y fue esta herencia que recibió, según el erudito Kelly, ellos recibieron la herencia del canon del Antiguo Testamento, los cristianos. Entonces los cristianos siguieron el molde del canon hebreo, inclusive esto predominó en los padres de la iglesia. Jerónimo lo aceptó, y después Jerónimo esta visión lo transmitió en la Edad Media, fue predominante. Fue solamente una minoría insignificante que los aceptó, incluso en el Concilio de Trento, que fue el concilio donde se definió dogmáticamente toda esta cuestión. Inclusive Jerónimo Seripando y otros eruditos católicos se opusieron que el Concilio de Trento los incluyeran en el canon, citando a Jerónimo y citando a los padres de la iglesia, agregando que había una tradición inquebrantable. Inclusive, si realmente los católicos estaban aceptando una tradición donde les incluían los apócrifos, porque hay que entender algo, que la tradición también es los católicos lo consideran como una voz de inspiración divina, es decir, que aparte de la escritura y el magisterio, la tradición también es importante, pero sin embargo vemos que el magisterio romano es experto también en disolver tradiciones. Cuando en la Edad Media se aceptaba solo los libros del canon hebreo, el Concilio de Trento lo disolvió. Okay. Tiempo. 10 minutos exactitos. ¿Está bien? Bueno, ahora le vamos a dar el pase a la apologista católica Betty Valenzuela con su tiempo de refutación de 10 minutos. Pido por favor que igual mantengan las cámaras encendidas. En el caso de Carlos y un servidor, pues los micrófonos apagados. Bueno, a ver. ¿Está lista, doña Betty? Espérame. Voy a buscar algo así rapidito. Ya se fue Carlos de todas maneras. Es que él tiene muchos problemas con el internet. Bueno, por mientras vamos a mandar saludos a Francisco Zúcor, José Garro y al presbítero Carlos Mojica. Y un saludo a usted. No sé si el padre está retransmitiendo, déjame busco aquí. No he visto a ver. No me ha llegado. No está transmitiendo. Ay, padrecito, hombre. Es que andaba bien ocupado. Bueno, a ver, ¿cómo dices que se llama tu mijo? Apologética Pentecostal. Saludos a Roberto Isaac, que aquí está. A Giovanni, defensor católico. También saludos.
Ya llegó otra vez. ¿Usted qué va a empezar, no, doña Betty? ¿Cómo? Usted la que va a empezar ahora. Sí. Sí, bueno, pues. Usted, doña Betty, me dice cuándo. Ya, yo ya estoy lista. Ok, mire, el cronómetro está en cero. Sí. En cero. Voy a empezarla. Ya. Fíjense que aquí nuestro amigo, compañero, hermano Carlos Giovanni acaba de refutar a un erudito protestante, lo refutó rotundamente, y yo tendría que decir, se acabó el debate, pero bueno, hay que seguir con los 10 minutos, ¿no? Él dice que ellos también son partícipes de los concilios, pero aquí la pregunta es, no me dio, yo le pedí nombres, o sea, bueno, le faltan todavía 5 minutos de su contrarrefutación, perdón. Si no te los pidió, ahora te los pido. Si él dice que ellos también, algo así dijo de los concilios, bueno, ¿me puedes dar nombres de un evangélico, de un protestante que participara en los concilios de los primeros siglos, Carlos Giovanni? Porque tú, como la Iglesia de Cristo que eres, ¿verdad?, tienes que tener los nombres de un evangélico en los concilios. Espero que me des los nombres. Y luego tú dices que yo me dejo llevar por mis hermanos. No, yo no me dejo llevar por mis hermanos, yo me dejo llevar incluso por tus eruditos protestantes. Y tú dijiste que Jesús, por ejemplo, en la página 18 del mismo libro que estamos leyendo de Gonzalo Báez Camargo, búscalo ahí, apela por el libro en la página 18. Dice lo mismo, dice, es un hecho que no hay en el Nuevo Testamento citas directas, ya te lo había leído, pero no le pusiste atención, de los libros deuterocanónicos. Dice, pero la cita directa o la falta de ella de algún libro que es realmente un dato neutral, que no va en favor ni en contra de la autoridad de él, tampoco le citan directamente en el Nuevo Testamento. Ahí te va. O sea, tú dices, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo mencionó, no me acuerdo qué cita diste, ahorita te la voy a decir, pero Gonzalo Báez Camargo dice, tampoco en el Nuevo Testamento se menciona a Josué, a Jueces, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Eclesiásticos, Cantar, Lamentaciones, Abdías, Nahum, ni Sofonías. Y fíjate lo que dice, en cambio se citan apócrifos que no llegaron a aceptarse ni siquiera como deuterocanónicos, y luego te menciona en Judas, capítulo 9, la referencia y la cita son de la asunción de Moisés, identificación hecha ya por Orígenes en el siglo III, en 14 y 15, se cita textualmente, y por nombre el libro de Enoc. Entonces hay que agarrar tus tijeras y hay que recortar Lamentaciones, Cantar, Abdías, Nahum, Sofonías, Eclesiastés, hay que también recortar Judas, ¿verdad? Porque como lo dice el erudito protestante, tampoco se mencionan en el Antiguo Testamento. O sea, Jesucristo, los apóstoles tampoco mencionan esos libros. En el Nuevo Testamento no los mencionan. Entonces, ¿qué más dijiste por aquí? O sea, tu mismo erudito te da un pacatazo, ¿no? Me das un texto bíblico que dices que Jesucristo hay, que ahí menciona el canon hebreo y que porque Zacarías fue el último mártir. No me diste la lista. No hay lista, Carlos Giovanni. Tienes que ser honesto y decir, ¿sabes qué, Betty? No tengo la lista. No es bíblica, yo me la inventé. Me lo dijo mi hermano evangélico, no la inventamos. No hay. Ni de Génesis, Apocalipsis, el Señor Jesucristo menciona que va a dejar un canon bíblico. No lo menciona. Lo que sí menciona es que va a dejar una iglesia que es su cuerpo. Eso sí no menciona. Y también menciona que le da autoridad a esa iglesia. Y ya te di los textos bíblicos. Ahora, tú dices que Tertuliano no acepta, no. Oye, Carlos Giovanni, ahí te pasaron mal el dato, mijo. Los católicos tampoco usamos Enoc. Es más, creo que Enoc tampoco no está ni siquiera en la Septuaginta. Ese es un libro apócrifo. Ok, te pasaron el dato mal. Dices tú que los judíos rechazaron también los macabeos, pero se te olvidó decirme que también rechazaron los libros del Nuevo Testamento. También se te olvidó eso, ¿verdad? Porque no son cristianos. Que los padres citaban los apócrifos y los deuterocanónicos. Bueno, lo que pasa es que tú confundes lo que son los apócrifos y lo que son los deuterocanónicos. Por aquí también Gonzalo Báez Camargo, no me acuerdo en qué página,
dice algo bien interesante, que dice que ustedes le llaman apócrifos, que es una forma vulgar y corriente de decirlo, pero que en realidad son deuterocanónicos. Por ejemplo, en la página 20 de Gonzalo Báez Camargo dice lo siguiente: la Septuaginta siguió siendo el Antiguo Testamento de la Iglesia y de los padres primitivos hasta la aparición de la Vulgata. Es decir, que quede claro, la Iglesia Católica sí es cierto que se basó en la Septuaginta, pero no contiene todos los libros de la Septuaginta. Ahí es donde entra la autoridad de la Iglesia. Y yo quisiera que tú me dijeras en qué año le quitan ustedes los libros deuterocanónicos a la Biblia del Oso, a la primera original, Reina Valera. Y quiero que tú me digas, porque yo aquí tengo pruebas, pero yo quiero que seas honesto y que me digas, ¿sabes qué, Betty? Sí los traían. Sí los traían. Aquí Gonzalo Báez Camargo te da un pacatazo, nomás que es mucho. Mira, es en la página 20. En la página 20, la puedes leer en tu casa solito. Aquí te da un pacatazo que está diciendo, hacia el año 100 antes de Cristo, hasta el año 100, Clemente de Roma en su primera carta a los Corintios cita a Judith y una de las adiciones a Esther, la oración de esta. Hacia la misma época, Policarpo cita a Tobit, Irineo cita a Baruch, y una de las adiciones a Daniel, la historia de Bel y el dragón. Melitón de Sardes, primer escritor cristiano que hace notar la existencia del canon hebreo, envió a un cierto hermano Onésimo a petición de un catálogo de los libros del Antiguo Testamento, son los del citado canon, aunque no menciona a Nehemías, que muy probablemente considera como un solo libro de Esdras, ni Lamentaciones de seguro para el único que muy probablemente considera como un solo libro con Esdras. Jeremías. Es notable desde luego la omisión de Esther en su lista. Entonces, tú tienes Esther y ellos omiten Esther. Ahora, tú también mencionas que la mentada Biblia políglota complutense, que ya vi tu video que tuviste ahí con dos hermanos evangélicos, ¿verdad? Yo quiero que seas honesto y que me digas, mira, Betty, aquí el cardenal Cisneros está diciendo que son los apócrifos, primera y segunda de Macabeos, todos los libros que tú tienes como apócrifos, pero nunca lo va a decir. Ni en el índice, por eso se llama políglota esa Biblia, porque esa Biblia es como de colección y la aceptó un papa, obviamente que sí, pero esa Biblia tiene, ahí te va, el canon hebreo, tiene la Vulgata latina en medio y tiene la Septuaginta, y él indica que la Vulgata la puso en medio porque la Biblia Vulgata es la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Eso no te lo contaron, ¿verdad? Cuando te pasen el chisme, dile, hermano, pásame todo el chisme porque voy a quedar allá en vergüenza, ¿no? Esa es una recomendación. Ahora, 3 minutos. Ok. Tú dices que la Septuaginta contenía que no solo los deuterocanónicos, ahí estamos de acuerdo tú y yo. La Septuaginta contenía muchos libros, más de 46 libros, pero ahí es donde entra la autoridad de la Iglesia Católica, para definir los libros que le dijo el Espíritu Santo. Ahora, ¿tú me puedes decir en qué momento, con qué autoridad ustedes le quitaron los libros deuterocanónicos? No me lo has dicho, Giovanni, no me vadas. Quiero que me digas valientemente, mira, Betty, en tal año y en tal fecha y fulano de tal retiró los libros deuterocanónicos. O quiero que me digas, no, Betty, la Biblia del Oso no tenía los deuterocanónicos, pero con pruebas, porque yo sí tengo pruebas, ¿eh? Entonces me gustaría que tus 5 minutos me lo digas. Trento, tú dices que Trento cortó los deuterocanónicos. No, mijo, es que cuando tú hablas de deuterocanónicos, también habla de deuterocanónicos, pero con los de Martín Lutero también tenía como deuterocanónicos, hebreos, Santiago, Judas, Apocalipsis, la segunda carta de Juan. Apaga el micrófono, Carlos, apaga el micrófono. Me das unos segunditos más, ¿no? Si no lo dijiste, te pido una disculpa públicamente, pero yo aquí quiero agregar algo. Cuando tú hables de los deuterocanónicos, mira, te voy a explicar. Martín Lutero no solo rechazaba los libros deuterocanónicos, no se los quitó, porque no fue él el que se los quita los deuterocanónicos. Se los quitó Sociedades Bíblicas Unidas allá por el siglo casi XIX. Fíjate, tanto año que pasó y se los quitó. Ahora, quiero que me digas con qué autoridad y por qué se lo retiraron. Ahora, ¿qué pasó con Trento? Trento no había ningún problema, Carlos Giovanni. Lo que pasa es que como un católico de peso, como Martín Lutero, doctor y un erudito, que yo no lo niego, ¿verdad? Quería retirar Judas, no aceptaba Judas, la segunda carta de Pedro, creo, Santiago, Apocalipsis, y por eso la iglesia se vio la necesidad de dogmatizar el canon, de decir, aunque venga un hereje o alguien que dé su opinión, que esos libros no, ya se dogmatizaron, pero la iglesia siempre lo ha creído. O tú dime en qué concilio de la iglesia
después del concilio de Damaso, en el concilio de Éfeso, en el concilio de Florencia, ¿en qué concilio no los mencionaron? Indícamelo y me das la página para yo entrar aquí. En todos, quiero que me des la página y porque yo aquí voy a entrar, donde diga, estos libros son apócrifos, pero no confundas apócrifos con deuterocanónicos, ¿ok? Ahora, aquí le diste un pacatazo al erudito Gonzalo Báez Camargo en tu exposición. Tú dijiste, no existió un concilio en Yambia. Pues el erudito tú mismo lo mencionaste. Tú leíste que el erudito Gonzalo Báez Camargo dijo que Yambia sí. Y eso está grabado, eso sí lo anoté. Entonces, ¿qué hago? ¿Le creo al erudito protestante o a una oveja? ¿Qué hacemos ahí, hermanos? Ustedes tienen que ponerse de acuerdo, hacer un concilio y decir, ¿saben qué? Pues esto sí, esto no, y luego ya venir a hacer un debate. Ese es nada más un consejo que yo te doy, ¿verdad? Tú dices que no existió y Gonzalo dices que existió. Acabas de refutar a Báez Camargo. Jerónimo, en la cuestión de Jerónimo. Tiempo. Aquí está. Ahora bien, vamos a pasar el tiempo de las preguntas. 5 minutos de preguntas. Tengo una duda yo aquí. Las preguntas las va a hacer primero Carlos. Se las va a hacer seguiditas a ustedes. ¿Cómo va a ser? O los dos se van a hacer. Ahora que primero se la va a hacer y después él se lo va a surtir. Son 5 minutos de preguntas las que él alcance a preguntar y también yo. Libres. Ok, bueno. No va a haber refutación cuando estemos preguntando, mijo. Son solamente, él pregunta, yo respondo, ya él me va a refutar. Ok, sí. En la contrarrefutación. Sí, es cuando se va a refutar eso. Bueno, ok, vamos a pasar a los 5 minutos del hermano Giovanni Fuentes. ¿Está listo, hermano? Prenda su micrófono. Muy bien, estoy listo. Sí, ok. Vamos a empezar. Solo permíteme hacer algo aquí, que tengo que listar las preguntas. Muy bien, ya. Ok, ¿listo? Ok. ¿Está listo ya? Ok, vamos a empezar. 1, 2, 3, vamos. A ver, Betty, primera pregunta, y quiero que lo digas aquí entre los hermanos. ¿Por qué Jesús menciona a Abel como el primer mártir y a Zacarías como el último mártir? ¿Qué tiene de especial el tiempo señalado entre Abel y Zacarías? ¿Y con qué lo puedes relacionar? Por favor, responde a la siguiente pregunta. Betty, su micrófono. Ok, gracias. Claro, antes de que continúe, Betty, detuve el tiempo en 27 segundos, para que no haya dudas. ¿Está bien? Adelante. El Señor Jesucristo tampoco menciona Jueces, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Eclesiastés, Cantar, Lamentaciones, Abdías, Nahum, ni Sofonías. Le metemos también ahí una tijera, los vamos a recortarlos de la Biblia. El Señor Jesucristo puede mencionar lo que él quiera, Carlos Giovanni, lo que él quiera. Pero entonces, estos libros tampoco los mencionó él. ¿Qué hacemos? ¿Les metemos tijera? Esa es mi respuesta. Ok, vemos que Betty no me respondió la pregunta porque yo no estoy hablando si Jesús citó X libro. Le pregunté acerca de Abel, el primer mártir, y Zacarías, el último. ¿Qué tiene de especial el tiempo entre ellos dos? Ella me empezó a mencionar que Jesús no citó tal libro. No fue eso lo que te pregunté, Betty. Pero bueno, te voy a hacer la siguiente pregunta. Cuando los sínodos de Hipona y Cartago hablan acerca del segundo Esdras, hacen uso de la Vetus Latina. Para ese momento no se estaba utilizando la Vulgata de Jerónimo. Por lo tanto, estaban hablando de los 2 libros de Esdras que aparecen en la Septuaginta o la Vetus Latina. Por lo tanto, Betty, quiero que me digas qué teoría sostienes tú o qué argumento puedes ofrecer por la cual estos libros se incorporaron en la Vulgata Latina de Jerónimo, confirmado por la Enciclopedia Católica. Incluso en la Vulgata de Gutenberg aparecen estos libros. Incluso Jerónimo en el prólogo de Esdras hace énfasis que sí agregó estos libros de Esdras. Yo te quiero preguntar, ¿cómo llegaron estos libros? Porque sabemos que Jerónimo, entre menos libros apócrifos, mejor. Al menos que Báez Camargo, que dice ahí que fue por la influencia de Agustín y como sabemos fue el espíritu líder. ¿Cómo llegaron estos a la Vulgata? Te di ahí unos pocos datos. Primero de Esdras es apócrifo para la Septuaginta. Segundo de Esdras es Esdras y ahorita te lo voy a demostrar. Tercero de Esdras es Nehemías
y Esdras está en la Vulgata. Aquí está el índice de la Vulgata latina. A ver si me lo puede poner y te lo voy a leer. El libro de Génesis, libro de Éxodo, libro de Levítico, libro de los Números, libro de Deuteronomio, libro de Josué, libro de los Jueces, libro de Ruth, los Reyes, primero, segundo, tercero y cuarto, que viene siendo primero y segundo de Reyes, ahí. Los Paralipómenos, que vienen siendo los libros de las Crónicas, primero y segundo libro. Esdras primero, Esdras 2, llamado también de Nehemías, libro de Tobías, libro de Judith, Esther, Job, Salmos, libro de Proverbios, parábolas de Salomón, cuéntalos, libro de Eclesiastés, Cantar de los Cantares, libro de la Sabiduría, el Eclesiástico, advertencia sobre los profetas en general, que es la profecía de Isaías, la profecía de Jeremías, tronos o lamentaciones de Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Joneas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Macabeos, primera y segunda. Gracias. Ok, no fue eso lo que te pedí. No fue eso lo que te pedí, Betty. Pero bueno, que juzgue las personas que te escucharon. Yo te pedí cómo llegaron esos libros de Esdras a la Vulgata, porque incluso te mencioné la Vulgata de Gutenberg. Pero tú lo que hiciste fue mencionarme la lista que se encuentra en las versiones actuales de la Vulgata. No fue eso lo que te pedí, Betty. Pero bueno, ¿me puedes mencionar algún padre de la iglesia, historiador, teólogo, glosa, doctor de la iglesia, o quien sea que hable que Dámaso elaboró una lista en el año 382 antes del año de 1794, el año en que Fausto Arévalo fue el primero en decir semejantes ideas? Me retracto de lo que estoy diciendo aquí si tú me mencionas uno tan solo. Antes del año 1794. Búscate el concilio el concilio de Roma, que ahí estuvo el Papa Dámaso y estuvo el Papa Dámaso, ahí está la lista que él da. Búscate el concilio de Éfeso, aquí no lo tengo a la mano, si me da chance te lo busco con todo gusto. Búscate también el concilio de Cartago y búscate el concilio de Trento. Ahí da la lista, da la Vulgata latina, que es la Biblia oficial de la iglesia, que es lo que dijo el Papa en el siglo XV en el concilio de Trento. Es la misma lista, te estoy mencionando y te voy a decir quién lo dijo también. Lo dijo Cipriano Casiodoro de Reina en su Biblia del Oso. Ahí da la lista. ¿Por qué la da? No estamos hablando de 1700. Estamos hablando que de la Biblia del Oso, cuando la Biblia del Oso, Cipriano de Valera, que es Casiodoro de Reina, que es la primera Biblia del Oso, ahí menciona los libros deuterocanónicos. ¿Por qué los menciona? Esa pregunta tú te la tendrías que hacer. Vaya pregunta. Adelante. Muy bien, no respondió mi pregunta. Más bien dice que me mandó a leer el Sínodo de Roma. La cuestión es que este Sínodo de Roma, con estos decretos, aparecieron por primera vez en el año... Tiempo. Okay. Ahí está, mira, de 5 minutos, exactitos. Bueno, ahora vamos a dar el pase a la apologista católica Betty Valenzuela para sus 5 minutos de preguntas. Permítame, Betty, voy a retroceder el cronómetro. Vea, está en 0. 0 total. ¿Usted me dice cuándo, Betty? Espérame. Sí. Yo no lo voy a refutar, ¿verdad? Eso nada más puras preguntas. Sí. Ok, ¿Usted me dice listo, cuándo? ya. 1, ya estoy lista. 2, 3. Ya, listo. Carlos Giovanni Fuentes, ¿en qué año fue la Septuaginta? La pregunta es, ¿qué versión de la Septuaginta? La que contenía los libros deuterocanónicos. ¿Pero qué versión? ¿Qué versión? Ok, voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿En qué año se define tu canon hebreo? ¿En qué año? Los protestantes, como que le llamamos, fijamos nuestro canon en las confesiones protestantes. No ¿En qué nos año? basamos en concilios. ¿En qué año? No te puedo dar el año de la confesión. Ok. Déjame hablar, por favor. Sabes. No, yo no dije que no sé. Déjame hablar, por favor. Yo lo que dije es que, bueno, lo que te voy a decir es que no me acuerdo del año en que se redactó la confesión belga, la confesión de los valdenses, la confesión de Westminster, porque nosotros no nos fijamos en los concilios. Nosotros fijamos nuestro canon en confesiones. No sé si me entendiste. No dije sí, te entendí perfectamente. Siguiente pregunta. ¿Cuál cristiano estaba cuando se define el canon hebreo? ¿Qué cristiano? Nombre. Ninguno. Porque ese canon es de los hebreos. Simplemente los cristianos lo heredaron de los judíos. Ok. Esos hebreos, esos judíos, ¿aceptan hasta el día de hoy al Señor Jesucristo?
No, no lo aceptan. Ok, gracias. ¿Me puedes dar el nombre de algún protestante evangélico en los primeros siglos para definir el canon hebreo? No te puedo dar el nombre de un protestante evangélico porque no me sé su nombre. Solo te puedo decir que estuve en la iglesia del siglo I, donde había una virgen bien grandota, donde también había un católico maronita y un católico de la Renovación Carismática. Ellos tres estaban en esa iglesia. Humor. Ok. ¿En qué año le retiran los 7 libros deuterocanónicos a la Biblia Reina Valera? Fue en el año de 1828 en las versiones protestantes, pero ya lo estaban haciendo según testifica Báez Camargo. Incluso los católicos ya lo empezaron a hacer. Por ejemplo, como dice, los católicos también ya empezaron a quitar apócrifos de sus Biblias en el siglo XVI, obviamente antes de Trento. Ok, ¿con qué autoridad le quitaron en el 1828 los libros deuterocanónicos? Con la misma autoridad que ustedes sacaron 3 Esdras de sus Biblias, que no lo consideraban ¿Con qué autoridad les retiran en el 1928 los libros deuterocanónicos? Con la misma autoridad que ustedes sacaron el 3er libro de Esdras de sus Biblias, porque no lo consideraban canónico. ¿Me puedes dar nombres? Esta pregunta sí la tengo que hacer. Nombres de concilios protestantes en los primeros siglos y nombres evangélicos. No, no podemos mencionar concilios protestantes en los primeros siglos. Para empezar, no existía el protestantismo. ¿Por qué la Biblia del Oso no le llamó apócrifos a los libros deuterocanónicos? Era porque como Casiodoro de Reina no quería crear polémica en ese momento. Así que él incluyó también Hebreo 3er y 4 de Esdras. ¿Dónde dice que él no quería hacer un escándalo? No, él no deja un prólogo que no quería hacer un escándalo. Eso ahorita no tengo en la mano, creo que no tengo el libro, pero eso habla acerca de todo eso y bueno, no te puedo citar un momento en este. Okay, pero te lo puedo citar ahí después. Ok, eso que tú dices que no quería hacer un escándalo, ¿te lo dijeron, te lo contaron, es idea tuya? No, lo leí. ¿Lo leíste? Pero como ¿Dónde dije, lo leíste? No tengo la fuente en este momento. Ah, ok. ¿Por qué aquí tengo una página, una foto que me mandaron? Esta es la Biblia del Oso, la original, que ahí no le menciona apócrifo a los libros. ¿Y por qué aquí mismo sí le menciona apócrifos a los libros que son apócrifos? Aquí, por ejemplo, está el libro de los Macabeos de la Biblia del Oso. En ninguna parte yo leo que diga que no quería escándalo y en ninguna parte le llamó apócrifos. ¿Qué más te iba a decir? Entonces, tú mencionas a puros padres de la Iglesia Católica en la historia, en la realización del canon, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? ¿O había protestantes? Dices que no, ¿verdad? Hola. ¿Cuál es la pregunta? Porque yo pensé que todavía iba a seguir. Estamos de acuerdo, pues. Tiempo. ¿Qué está? Cuando yo le hice la última pregunta, se le fue el internet cristiano evangélico y no le cortaste el tiempo, pero está bien. Hay que hacer un paro, hermanito, ¿verdad? Listo. Bueno. Vamos a pasar los 5 minutos de contrarrefutación en el cual va a empezar Carlos Giovanni. ¿Me dices cuándo, Carlos? Muy bien, ya estoy, solo quiero aquí actualizar mi cronómetro, aunque 5 minutos muy poco, pero bueno, ya no se puede hacer nada. Sí. Muy bien, estoy listo. Me dice ya. 1, 2, 3, ya. Muy bien, Betty Valenzuela empezó diciendo que yo refuté a Báez Camargo con respecto al Concilio de Yamnia, pero ella también está refutando al mismo Vaticano, pues la Pontificia Comisión Bíblica de la sede del Vaticano dice lo siguiente: el llamado Consejo de Yamnia era más de la naturaleza de una escuela o academia que estuvo en Yamnia entre los años 75 y 117. No hay evidencia de una decisión de elaborar una lista
de libros, y eso está en la página del Vaticano. Entonces, Betty dice, ¿a quién le creo? ¿A un erudito protestante o a un laico? Yo le pregunto, ¿y a quién le vas a creer? ¿A un protestante, a quien ustedes consideran hereje, o a su misma iglesia del Vaticano, quien depositó un documento que puedes conseguir en Vatican? Si me permite, creo que te voy a dar el documento, pero te lo voy a dar en el Messenger para que lo leas, porque aquí me voy a perder bastante tiempo. Muy bien. Tú hablas acerca de que los protestantes quitamos libros por las Sociedades Bíblicas Unidas, pero omite que ellos, así como empezaron aquí a imprimir Biblias, sin estos libros, también empezaron a imprimir otras Biblias que también existían en las demandas. Quiero citar a Báez Camargo en este caso, perdónenme, tengo que el celular aquí encima de la computadora y tengo que hacerlo todo rápido, porque dice Báez Camargo, lo quiero leer. La Sociedad Bíblica Unida dice, en 1824 se confirmó esa decisión. En el mismo año la consideró volviendo al criterio oficial de la Iglesia de Inglaterra. Acordó ayudar a la publicación de la Biblia de deuterocanónicos a condición que estos se imprimieran como apéndices a los protocanónicos. Dice, esta tomó en 1885, retirándole en 1826 y completándole en 1827 una edición que al final sería que se reconozca en plena y claramente que la ley fundamental de la sociedad que limita sus operaciones a la circulación de la Sagrada Escritura excluyó la exclusión de los deuterocanónicos. Dicen, ha seguido publicando ediciones con deuterocanónicos en respuesta a las necesidades y demandas de las iglesias de sus respectivas zonas. En el caso de Holanda, por petición expresa de la iglesia luterana, sí, antigua católica, sí, la sociedad bíblica sí imprimió libros sin deuterocanónicos, pero Betty no dice, según Báez Camargo, que también siguieron imprimiendo Biblias con deuterocanónicos. Aquí sería tanto por los problemas que hubo con la iglesia de Escocia, pero esto ya es un tema de segundo plano. Ahora, mire lo que quiero citar, según dice Carlos Junco Garza, licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en 1969 y en la Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma en 1973. Dice lo siguiente, por otra parte, hubo Biblias católicas impresas en Alemania en 1527 y en Francia en 1530 sin los libros deuterocanónicos. Ahora, si los católicos no dicen, no, porque ustedes quitaron libros de su Biblia, ellos también lo hicieron. Entonces yo me pregunto, ¿con qué moral ella me viene a decir, ustedes quitaron libros de la Biblia? Ellos lo hicieron también. Bien, ahora, vamos con el segundo plano. Dice, vamos a ver, me pide que le muestre en qué año los protestantes le quitaron. Bueno, esto ya lo dimos. Quiero ver. Ahora, ella me empezó a hablar acerca de que la Septuaginta fue la Biblia oficial de la Iglesia primitiva y me citaba Báez Camargo. Correcto, eso no te lo reproché todo. Pero mira lo que dice Báez Camargo con respecto a toda la Septuaginta en general, que contiene libros que Betty no tiene y que citó padres de la Iglesia a su conveniencia también. Dice, no hay bases documentales, esto lo está diciendo Báez Camargo, no hay bases documentales para pensar que a un principio hayan hecho distinción entre unos libros y otros de los que contenía con toda posibilidad consideraban a toda la colección como escritura inspiradamente divinamente. Yo le pregunto a Betty, ¿es que los cristianos primitivos habían caído en un error temprano al considerar toda la Septuaginta enteramente como inspirada? Báez Camargo le está diciendo que sí. Entonces, si Betty va a empezar a hablar de padres de la iglesia que citaron los apócrifos, como mencionaba Báez Camargo, también hay que decir que los padres de la iglesia también citaron libros apócrifos. Él menciona acerca de la autoridad de la iglesia, pero hay que recordar que esto ocurrió hasta en el Concilio de Trento. Antes me mencionó algunos concilios, como el Concilio de Roma, que por cierto yo ya le dije que este concilio, el decreto de Dámaso, aparece por primera vez en el documento apócrifo de Gelasio, y que inclusive la Enciclopedia Británica reconoce que es una documentación privada del siglo VI. Inclusive Báez Camargo está de acuerdo conmigo con respecto a los dos libros de Esdras, que ella no refutó ese argumento porque no le conviene, ni siquiera lo explicó, ni siquiera hasta me pide un canon bíblico de Jesús cuando yo le mencioné acerca de Abel y Zacarías como el primer y el último mártir. No necesariamente Jesús tiene que presentar un canon bíblico, porque eso ya sería falacia ad silencio. Más bien, implícitamente Jesús solo toma en consideración los mártires pertenecientes al canon hebreo, porque Macabeos contenía mártires, Jesús no los consideró. Pero Betty me mencionó que citaban a Baruch allá en otro, perdón, que citaba el libro de Enoch allá en otro del Nuevo Testamento y que podía citar lo que quiera. No fue eso, no fue ese mi argumento. Betty lo que fue es que elaboró un espantapájaros más grande que la Estatua de Libertad y empezó ahí a refutarlos, cosas que yo no dije, cosas que no salieron de mi boca. Yo no hablé si es que estos libros se citaban en el Nuevo Testamento. Tiempo. Okay. Aquí está, 5 minutos. Ok. Bueno, vamos a pasar a los últimos 5 minutos de la apologista católica Betty Valenzuela. Me dice Betty cuando esté lista.
Ya, Prende mijo. su micrófono, por favor. Ok, está en 0, para que chequen todos. 0, 0. ¿Ya? Ya. 1, 2, 3. Dale. Yo le pregunté a él que en qué año fue la versión de la Septuaginta y no supo. Dijo, no sé cuál versión, de ahí no me sacó. Él me había dado todas las versiones que él tiene, no supo. Fíjense nada más. ¿En qué año se define el canon hebreo? Tampoco no sabe, no recuerda él. O sea, no recuerda su misma Biblia, su mismo canon. No le pasaron bien el chisme. Le pregunté, ¿cuál cristiano estaba en la reunión del canon hebreo? Dijo ninguno. Y ahí acertó, yo estoy de acuerdo contigo. Gracias, Carlos, por refutar a tus hermanos evangélicos. No estuvo ningún cristiano, ¿por qué? Porque los judíos hasta la fecha no son cristianos, no son. Nombre de protestantes le pedí yo en concilios en la historia, no hay ninguno, no hay. Le pregunté que cuándo le retiraron los libros deuterocanónicos y dijo que en el 1828, y ahí también estoy de acuerdo con él, o sea que, ¿qué pasó con Apocalipsis? Hay de aquel que le quite y que le ponga, ¿no? Refutándolos a los evangélicos para que escuchen ellos esto, ¿no? Ellos se lo retiraron y tiene razón Carlos Giovanni. También le pregunté yo, ¿cómo llegaron esos libros ahí? O sea, él me preguntó a mí, que cómo llegaron esos libros a mí, ahí ya le respondí, le di la lista de la Biblia Vulgata Latina, se la di la lista, se lo di porque Esdras, y también no me respondió. Lo que él no me dio fue su canon de los 39 libros, porque los hebreos solamente aceptan 22 libros. ¿Por qué son 39 libros? Yo pensé que él me iba a hablar de eso, ¿no? Y él me pidió el Antiguo Testamento, no me los dio. Yo le di la lista de nuestra Biblia enterita de la Vulgata Latina, cosa que él no hizo, porque él acepta 39 libros y los judíos rabínicos que odian al Señor Jesucristo solamente tiene una lista de 22 o 24 libros. ¿Qué pasó con los demás? No supo, no sabe. También le pregunté que por qué la Biblia del oso no le llama apócrifos a los deuterocanónicos, y dijo él, pues que porque no quería un escándalo casero de reina. Y le pregunté que dónde decía eso y no supo. Él dijo que porque no quería un escándalo, pero eso se lo sacó de la manga o le mandaron un mensajito, di esto, hermano, que no quería escándalo. No, eso tampoco no existe, eso se lo inventó él, ¿no? Ahora, eso él se lo inventó, lo del escándalo. Se me olvidó también refutarle también lo de Jerónimo. Ahora sí es San Jerónimo, porque si bien San Jerónimo no aceptaba de alguna manera los deuterocanónicos, San Jerónimo sí acepta la virginidad de María, San Jerónimo sí acepta la autoridad del Papa, San Jerónimo era católico, San Jerónimo ahí sí no lo mencionan, o sea, cuando les conviene usan a San Jerónimo, ¿verdad? Pero cuando no les conviene, si yo le pregunto a él que si Jerónimo era un erudito, un santo o un hereje, va a decir que era un hereje. Ah, no, pero cuando a la Biblia, no, ahí sí, es San Jerónimo, ¿verdad? Pero ellos omiten todos los padres de la iglesia que yo le mencioné, que sí lo aceptaban. Ahora, ¿qué más dijo también por aquí? De la Biblia políglota complutense del cardenal Cisneros tampoco me respondió nada. Él se inventó, ellos hacen un videíto allá. 2 minutos. Ellos hacen videos y nosotros los católicos, y pues claro, pues te dicen, y se inventan cosas, sacan páginas no fidedignas, pero que me inviten y que me demuestren dónde dijo el cardenal Cisneros que le quitó o que le llamó apócrifos. Ahora, ¿qué dijo él? Que la sede del Vaticano dijo en el 65 y en el 117 que no hay que no menciona esa lista de los deuterocrónicos, jamás les llamó apócrifos. Todo lo que tú me leíste, estoy de acuerdo. Yo, ahorita un sacerdote puede hacer una versión de la Biblia sin los deuterocanónicos. ¿Eso qué? Eso no nos interesa. Ellos pueden sacar, incluso la Iglesia Católica tiene Biblias solamente con el Nuevo Testamento, que es la que compramos cuando hay una primera comunión o un bautismo, con el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que no aceptamos al Papa, la autoridad de la Iglesia. No, Carlos, ¿quién te dijo eso? Pueden imprimir Biblias con o sin los deuterocanónicos, incluso con los apócrifos, incluso solamente con el Nuevo Testamento. ¿Eso qué? Nosotros nos regimos por concilios y tenemos la autoridad de la iglesia, que en 1 Timoteo 3:15. Ahora, dijiste algo bien interesante, ¿verdad? Que Jesucristo mencionó solamente a los mártires, que, oye, Jesucristo el Señor
Ya te lo dijo Gonzalo Báez Camargo, que también Macabeos hace referencia en el Nuevo Testamento, hace también sabiduría. Entonces, agarra tus tijeras, no sé si agarraste tus tijeras y hay que recortarles. Eso te lo dice tu erudito protestante, ¿verdad? Ahora, Tiempo. ¿qué más? Ahora, Tiempo. gracias. Aquí está. Bueno, pues ya acaba de finalizar este debate. Vamos a pasar el tiempo de despedida. Ambos tienen un minuto para despedirse. Adelante, Carlos. Muy bien, bendiciones. Gracias al moderador, gracias a Betty por haberse prestado aquí a este debate. Aunque yo creo que Betty va a estar de acuerdo conmigo que fue muy lamentable que muchos puntos no se pudieron tocar aquí porque este tema tiene mucha tela que cortar, muchos puntos que enfrentar, muchos argumentos que presentar, refutar. Es una pena. Yo sé que si Betty se dedicara a hacer un video del canon bíblico, ella más bien haría una serie, pero grandota, grandota, te la tendría que dividir en temporadas. Pero bueno, lamentablemente es un debate, hacemos lo que podemos. Y que cada quien elija quien tuvo los argumentos más convincentes. Por mi parte me despido. Bendiciones a Betty, bendiciones al moderador y bendiciones a todos aquellos que nos escuchan. Paz en Cristo nuestro Cordero Inmaculado. Amén. Gracias, Carlos. Ahora, Betty, en su tiempo de despedida, por favor. Sí, yo también concuerdo con él, con Carlos Giovanni. Sí, falta, este tema es muy bonito y falta muchos puntos muy importantes, ¿verdad? Sí, igual, hago mías sus palabras de él, tomen sus argumentos, tomen nuestras respuestas y ahí está el debate. Gracias, Carlos, le mando también un saludo a los hermanos, no los veo, es que nunca encontré tu canal, les mandé nada más el link, pero igual un saludo a tu canal y espero también que nos des permiso para retransmitirlo, creo que con el canal del padre Carlos Mojica o en el mío después, enterito. A mí no me gusta ponerle títulos o quitarle el título o cortarlo, me gusta dejarlos enteritos los debates. Gracias. Gracias, Carlos Giovanni. Gracias al moderador, muy buen moderador. Bueno, pues ya con esto quedamos despedidos y claro, Betty, pueden retransmitirlo tanto en su canal como en el canal del presbítero Carlos Mojica o en el canal de José Garro, en el que quieran. Si gustan, ¿no? En los 3 canales. Bueno, pues esto fue todo. Que la paz de Dios esté con ustedes. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga sus alimentos, su salud. Pues vámonos ya. Bye.